Entonces, veamos. A ver, ¿qué me apareció? Ahora sí apareció listo. Bueno, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Camilo. Hola, muy buenas noches, dándole la bienvenida también a las personas, recordándole lo importante que es que nosotros podamos tomar estas pistas para la reflexión propia de cada uno de nosotros, ¿no? Es necesario que empecemos a tomar esos pequeños espacios para que nosotros observemos y podamos identificar cómo es que nuestra personalidad le ha ido quitando como ese centro de gravedad, como esa fuerza, la conciencia y todo nuestro tiempo se va es en cosas de la personalidad. Uno muchas veces dice, no, todo el día se me fue haciendo vueltas de la personalidad, esto, lo otro, pero bueno, entonces aquí, ¿qué es lo ideal? Que nosotros podamos mirar qué orden podemos manejar para ir dándole a cada cosa su prioridad. No vamos a dejar entonces de alimentarnos, de vestirnos, de trabajar, de hacer muchas cosas que son de la personalidad, pero sí vamos a ir a mirar qué es lo más importante, identificando cómo es que vamos a quitarle ese centro de gravedad que tiene la personalidad y vamos a irlo fijando poco a poco en nuestra conciencia. Así es. Entonces, pues decíamos, esto es más o menos, la idea es que las personas ya hayan visto el tema número 15, porque estos ya son como pequeñas pistas o profundizaciones de esa conferencia para, pues, lo que estaba diciendo Meli, para aplicarlo más en nuestro trabajo interior. Entonces, ¿cómo es que vamos a trabajar la personalidad o cómo así que trabajar la personalidad? Bueno, nosotros tenemos muchas cosas que pensamos que somos o que creemos que somos, ¿sí? Y todas esas cosas que pensamos que somos o que creemos que somos es lo que tenemos que empezar a ver ya desde el punto de vista de la realidad que está más allá, o sea, desde el punto de vista de la autoobservación. Entonces veíamos, por ejemplo, en este tema que los defectos tenían su propia personalidad. ¿Y cómo es eso que los defectos tienen su propia personalidad? Si una persona puede decir, no, yo no soy tampoco, yo no soy lujurioso, no sé, bueno, no es que no sea lujurioso, en su interior está la lujuria. Lo que pasa es que la personalidad, como freno mecánico de que del que dirán, del que pensarán, de no, que pues, acá me conocen, de que no voy a dañar acá mis relaciones laborales, bueno, mi buen nombre o mi imagen, o si sé cuántos y demás. Entonces, por eso la personalidad puede frenar en cierto aspecto el yo o los yoes de la lujuria, pero no quiere decir que es que no tenga la lujuria, ¿sí? Es más, entonces en un momento, por ejemplo, veíamos en dos temas anteriores de el desarrollo de la personalidad con la lujuria, y veíamos que hay gente que puede llegar y em, decir, bueno, el yo coqueto, por ejemplo, ¿sí? El aspecto de coqueto. Entonces, el coqueto tiene una personalidad de ser coqueto, ¿sí? Lo que estábamos hablando ahí en los encuentros anteriores, como ya estaba hablando, como la posición del cuerpo, los gestos y todo que hace. Y la personalidad del coqueto tiene, digamos, ciertos rangos en donde lo dejan avanzar o donde no lo dejan avanzar, ¿sí? Entonces la personalidad del coqueto muy sutil o la personalidad del coqueto ya bien entralón, o bueno, cada una de esas cosas son partes en las cuales vamos a mirar cómo la personalidad está frenando al defecto. No es que no tengamos el defecto, ¿sí? Por ejemplo, bueno, con muchos aspectos, por ejemplo, la ira, ¿sí? Una persona dice, no, pues que yo no tengo ese mal genio así, de destruir cosas, y si sé cuándo, y si sé más. Bueno, porque por la personalidad pudo haber desarrollado una ira implosiva, ¿sí? Pero no quiere decir que no tenga la ira, ¿sí? Entonces aquí hay muchas cositas relacionadas con esto y bueno, como también tal vez vamos a ver qué creemos que somos, ¿sí? Porque es que hay varias cosas en las cuales nosotros creemos que somos muy buenos por determinada diplomacia que se maneja, pero ¿cuál es la realidad y la verdad interior? ¿Sí? Uno puede llegar y decirle de buena forma, entre comillas, a una persona ciertas cosas, ¿sí? Pero si interiormente yo estoy que mato a la persona, ¿sí? Pues entonces es una apariencia, ¿sí? No estoy trabajando sobre mí mismo, no estoy alimentando mi conciencia. Entonces ahí está el punto base de todo esto, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo en nuestro día a día para alimentar la conciencia? ¿Y qué estamos haciendo para alimentar el ego? Pues la personalidad va a revestirse y va a hacer muchas cosas para pues, decir incluso que no, que está haciendo cosas hasta para la conciencia, ¿no?
Claro que sí. Entonces, lo que decía Camilo es muy importante que nosotros empecemos a desglosarlo. Recordemos para las personas que se van conectando en este momento, ¿qué es la personalidad? Es un vehículo energético y si nosotros tenemos muy presente la conferencia número 2, donde en el juicio que nos hacen cuando se pierde el cuerpo físico, de acuerdo a haber dejado manifestar ciertos defectos, ciertos actos de esa existencia, va a crearse el diseño electropsíquico de nuestra nueva personalidad. Es decir, que van a haber unos defectos en una nueva existencia que se van a aflorar más que otros. No quiere decir que no los tengamos. Entonces es importante que empecemos a identificar ese rasgo psicológico. Nuestra personalidad también podemos decir que puede afectarnos para que se den ciertos karmas. Por ejemplo, si nosotros vemos que dentro de nuestra personalidad está el yo del adulterio muy alimentado, pues ¿qué karmas nos puede generar todo esto? O el que le gusta robarse cositas, moneditas, billeticos, cositas así. Acá estamos alimentando ese defecto y hace parte de nuestra personalidad. Tenemos el concepto errado de que personalidad es lo real de la persona. Uno dice, no, esta persona falleció, qué pesar, esa personalidad, la forma en la que hablaba, cómo se reía, cómo me saludaba, todo esto. Es decir, que estamos recordando es algo que no tiene futuro, que nace en el tiempo y muere en el Algo tiempo. aparente. Exactamente, entonces por eso es que nosotros debemos empezar a trabajar muy fuertemente con la personalidad sin irnos a los extremos. Nosotros de mano, con nuestro propio ser, con nuestra propia conciencia, vamos a ir a mirar entonces cómo le vamos a quitar ese alimento. Y entonces es muy curioso lo que estaba diciendo Meli, porque nosotros en el desarrollo de la personalidad y demás, hay muchas cosas que empezamos a alimentar sin darnos cuenta. Otra vez pues, me remito a esto. Hay muchas cosas que alimentamos de defectos y demás sin que nos demos cuenta. Y hay muchas cosas que parecen moverse tan sutil dentro de la personalidad que pues uno, bueno, uno pensaría que es que no tiene ciertas cosas. ¿A qué me refiero? A que hay personas que inclusive, como lo que estaba diciendo Meli, ay no, es que me gusta su personalidad arrolladora, que no sé qué. Bueno, pero es un conjunto de cosas, es un rasgo psicológico que tal vez está saliendo a flores, es lo que es la apariencia de esa persona, ¿sí? Pero veamos otra vez y devolvámonos con lo que estaba diciendo de la manifestación de los defectos. Una persona cree que es buena, entonces, o uno se siente bueno porque no, yo no he matado, no, yo no he robado, yo no tal cosa, bueno, cosas así, digamos, entre comillas, pues grandes o muy visibles, ¿sí? Pero lo que no nos damos cuenta es que el yo ladrón está dentro de nosotros y se mueve, pero a través de la personalidad, pues se sabe mover, ¿sí? Entonces, de pronto en cierto momento, bueno, no cae en cuenta o bueno, no se da cuenta que el yo se le está montando ahí, porque los yoes nos manipulan sin darnos cuenta en nuestra mente, en nuestro sentir, ¿sí? Entonces, ay, me puedo quedar con más vueltas, es un ejemplo, ¿no? Me puedo quedar con más vueltas, ¿sí? Y entonces se hace el loco. Pero en un momento, por la personalidad, "Ah, venga, pero ¿cuántas vueltas? ¿Cómo eran las vueltas? Y, ay, no, no, sí, qué pena, que dice cuándo, que dice más, pues para no quedar mal, pero igual dejó manifestar el defecto en su interior. Asimismo con muchas cosas, asimismo con muchas cosas. La personalidad entonces se justifica y busca aparentar que ha hecho las cosas conscientes, que ha hecho las cosas bien, pero hacerlas bien es desde nuestro interior, ¿sí? Por eso también habían acá y un compañero de nosotros dejó, por ejemplo, aquí esta base, que bueno, ya el maestro la había dejado, que la base del estudio de la personalidad era el engreimiento, la vanidad, los celos y las preocupaciones. Esa es la base de la personalidad. Pero lo que nosotros somos es un conjunto de cosas que hemos adquirido en el tiempo, en esta existencia, ¿sí? Un conjunto de cosas como que ya lo habíamos visto en los temas pasados, pero es muy útil, digamos, aterrizarlo así como está acá, porque cada persona puede coger uno a uno estos muñequitos que aparecen acá y puede sacarle sus propios detalles, o sea, empezar a autoobservarse o sea, es muy valioso que tenga unas pautas para que empiece a observar su personalidad. Entonces, vamos a ver algo también muy interesante, cuál es el objetivo, varios objetivos para estudiar la personalidad.
No es que la persona no pueda expresar sus virtudes, no es que entonces somos malos y perversos, pero lo que buscamos es sacarle, es robarle como esa pureza, esa perla que está atrapada o que está ennegrecida o que está empañada por todos nuestros defectos. Cada uno de nosotros en el mundo interior tiene virtudes maravillosas, pero están atrapadas por los defectos psicológicos. A veces nosotros queremos colaborarle a alguien, pero ¿qué sucede? Entra a la mente, contaminamos la acción y entonces ya, fulano me está viendo, entonces voy a quedar bien, esta persona va a pensar bien de mí. Ahí es donde está el error. La cuestión no es dejar de ser o no ser, no. La idea es que nosotros empecemos a actuar con la conciencia, que dejemos que ella se manifieste. Entonces veamos estos aspectos que nosotros debemos trabajar con la personalidad. La personalidad sí tiene 4 puntos importantes, que es el engreimiento, la vanidad, las preocupaciones Los y celos. los celos. Pero ¿cómo se forma esa personalidad de nosotros? Entonces alguien puede decir, bueno, ¿y el nombre y el apellido qué tiene? Tiene que ver muchísimo, porque nosotros por nuestro nombre mismo ya tenemos una personalidad por el apellido, por lo que nos conozcan de familia, entonces el buen apellido de papá o el buen apellido de mamá o de los abuelos. Entonces esas cositas hace que tal vez uno tenga que tener como cierto cuidado con dejar expresar ciertos defectos, porque no, acá me conocen. Es decir, que si nosotros nos vamos del lugar, de la comarca, del municipio donde vivimos y nos vamos a unos kilómetros más lejos, pues ¿será que vamos a comportarnos igual o vamos a dejar aflorar ciertos defectos psicológicos en muchos sentidos, en muchos aspectos que nosotros debemos tener en cuenta? Es más, hasta algunas personas puede que para hacer diabluras, bueno, para dejar manifestar sus defectos o dijéramos en otro sentido para degenerarse, ¿sí? Hasta se cambian el nombre, ¿sí? Entonces, porque es una forma hasta de huirle a ese condicionamiento de la personalidad, ¿sí? Entonces, no, voy a tal lado, voy a entrar a registrarme en un hotel, pero va a estar adulterando o lo que sea, hasta se cambia el nombre, ¿sí? O va y se presenta con otro nombre, ¿sí? Para que de alguna forma pues pueda hacerle, digamos, un cambio a todo ese condicionamiento de la personalidad. Claro que sí, entonces ahí nos damos cuenta que no solamente somos un nombre y un apellido. Podemos cambiarnos el nombre cuantas veces queramos, el apellido cuantas veces queramos, y eso no nos define a nosotros realmente. Veamos ahora la edad. Para que nosotros empecemos a identificar qué es lo que necesitamos empezar a trabajar de nuestra personalidad, debemos hacerle como un entendimiento, un acercamiento, una identificación. La edad también tiene mucho que ver. Recordemos hace 10, 20 años, tal vez en la adolescencia o en la infancia, cuando teníamos 5 o 10 años, no era la misma personalidad. Nosotros nos expresábamos tal vez diferente, peleábamos por cosas muy diferentes. Tal vez no estaba tan contaminado, digamos, nuestra existencia con ciertos actos y bueno, era más fácil uno perdonar al compañero o a la compañera de colegio. Hoy en día ya, en la medida en que nosotros dejamos aflorar ciertos defectos, por ejemplo, la ira, entonces esta ya va tomando un matiz diferente y ya no perdona tan fácil, metemos rápidamente a la persona a la cueva psicológica. Entonces la edad va a ser algo importante para que nosotros podamos hacer esas líneas de tiempo. Mirar cómo era que se manifestaba la vanidad, por ejemplo, en el caso de la mujer, y bueno, el hombre también, pero lo enfoco más a la parte femenina. ¿Cómo es que nosotros empezamos a expresar esa vanidad desde los 5 años? Es que tal vez mis tías o mi mamá o en mi familia, todas se arreglaban, todas se usaban bolso, todas se maquillaban, entonces desde aquí empecé a tener ese ánimo, ese gusto por el maquillaje, por querer verme resaltar ciertas cosas, los ojos, los labios. ¿Cómo esto fue creciendo hacia la adolescencia? Que ya empezamos pues con el ánimo de la conquista, con el ánimo de la curiosidad del noviazgo, todas estas cosas. Ahí vamos a empezar a mirar cómo se siguió robusteciendo ahora, tal vez de los 25 a los 30, por el trabajo. No, es que tenemos que tener una buena presentación, es que en el trabajo nos exigen que tengamos cierto nivel de maquillaje. O sea, es para que nosotros podamos ver cómo ese defecto psicológico se ha ido robusteciendo. Lo mismo en el caso del varón. ¿Sí? Desde qué edad empezó a manifestarse esa vanidad por quererse, digamos, ver o mostrar de más en ciertas cosas, la ropa de marca, los lujos, bueno, toda la apariencia de nuestro cuerpo físico. Miremos también la alimentación.
Sí, antes de que pases al otro tema, me gustaría aportar que algunas personas hasta quieren verse de determinada forma, ¿sí? Y quieren entonces, bueno, obviamente la personalidad se desarrolla con la imitación, pero hay personas que ya entonces dicen, quieren ser diferentes, pero imitando a otros que también quieren ser diferentes. Entonces son estas muchachas o chicos que en un momento llegan y dicen, uy, no, yo quiero aparecer de una personalidad extrovertida o lo que sea, y van y se pintan un pedazo de azul, otro pedazo de amarillo, van y se ponen de pronto ciertos piercings, ciertos aretes y ciertas cosas ahí como extravagantes y todo, pero es porque quieren aparentar determinadas cosas, ¿sí? Entonces, miren hasta cómo se mueve esto de la personalidad y la vanidad con esas cosas. Había una persona adulta, bien adulta, que decía, no, es que no se visten sino se disfrazan. Pero bueno, ¿por qué es? Es por lo que quieren aparentar, ¿sí? Y así es también, inclusive, así también es en los disfraces. Ahí hay un trasfondo psicológico que ya lo habíamos comentado antes. Es decir, ¿qué queremos nosotros aparentar? Eso es para cada uno de nosotros. Entraba la parte de la alimentación. En cierta época de la existencia se comía esto, en la infancia se comían ciertas cosas, el dulce, bueno, todo esto. Si ya no vivo donde estoy, si no estoy en otro país o en otro lugar, ¿cuál es el tipo de alimentación? Todo eso, aunque nosotros lo veamos como algo que no tiene sentido, va a ir demarcando y robusteciendo nuestra personalidad. Además, también hay personas que llegan y dicen, no, es que yo solamente como cosas gourmet o lo que sea. Y entonces perdón. Entonces eso los hace a ellos sentirse más que los demás. Y sí, y hasta son temas de conversaciones de comidas gourmet, ¿sí? Bueno, Digamos que en este caso, viendo el ejemplo de los vegetarianos, ¿sí? No estamos en contra ni apoyamos, sencillamente cada quien tiene su mundo y tiene su forma de resolver las cosas. Hay muchas personas que no consumen carne por salud, otras personas, bueno, lo harán por otro tipo de razones. La idea es ver cómo es la personalidad que nosotros tenemos hacia ciertos alimentos, cómo nos sentimos, qué expresamos, qué le expresamos al otro. Es muy curioso, conozco una persona que no consume carne, cada vez que se habla o ve algo de carne, eso hace una cara como si hubiera quién sabe qué cosa. Entonces ahí uno dice, bueno, esta persona está manejada es por un defecto, por un yo vegetariano y no ha comprendido realmente el por qué es importante tal vez para esta persona no consumir carnes o consumirla. Algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta es siempre comprender y no juzgar. Cuando nosotros juzgamos a la persona que se maquilla exageradamente, hay algo dentro de nosotros. Cuando nosotros juzgamos la personalidad del borrachito, hay algo que debemos ver dentro de nosotros. La personalidad de la chica que se viste muy escotada o que el hombre que habla con groserías, debemos siempre llevar nosotros hacia la comprensión y mirar hacia adentro. ¿Qué es lo que me genera esto? Veamos otros detalles que también definen la personalidad, el lugar de nacimiento. Sí, nosotros aquí en Colombia, por ejemplo, vemos la diferencia que hay entre los del centro, Bogotá, los paisas, así allá en Antioquia, en Medellín, en ya la parte más fría, en norte de Santander, en Boyacá o en Pasto. Todo esto tiene una personalidad y define como tal digamos, al individuo, a la sociedad, pero es que nosotros mismos permitimos vivir con esos conceptos, con esos, digamos, con esos patrones de conducta. Entonces, porque yo nací en un lugar, tengo que ser risueño o tengo que ser demasiado de sonreír y ¿por qué permitir esos patrones de conducta? Entonces, si nací en una familia donde todos son bravos, de acuerdo a la imitación y a mi personalidad, entonces voy a también a ir absorbiendo todas esas formas de manifestar mi ira o de manifestar mi lujuria o de manifestar muchas cosas, ¿no? La vivienda también define nuestra personalidad. Entonces aquí nosotros debemos empezar con lupa a identificar muchos aspectos. sí, es más, inclusive hasta para la degeneración. Miren la personalidad como hasta, digamos que escoge o filtra. Entonces llega un ejemplo, ¿no? Que de determinado lugar las personas fueran muy introvertidas y como muy calmaditas y muy esto. Entonces un ejemplo que la personalidad de la lujuria diría, no, con esta no puedo compartir esto o con esta chica no le puedo hablar así o así.
pero de pronto se entera que es que la chica es de determinado lugar y que no, que eso allá, mejor dicho, entre comillas, pues, son muy sexuados o lo que sea. Ese simple concepto de la personalidad, del lugar de nacimiento, ya hace cambiar las Tierra cosas. caliente. Sí, bueno, que en tierra caliente, que sí sé cuándo, que sí sé más. Entonces, eso ya hace cambiar y es el concepto de la personalidad del lugar de nacimiento y eso hasta deja pasar un poco de efectos. Entonces ahí sí ya cambia y le habla de esta forma o, bueno, cada una de esas cosas. Pero ¿quién lo filtró? Lo filtró el concepto de la personalidad que tenía. Ah, es que de este lugar o de este otro. Bueno, cada una de esas cosas así. Es decir, los patrones de conducta. Nosotros debemos mirar cuáles han sido esos patrones de conducta que nosotros hemos adoptado desde que empezamos a crear la personalidad, desde lo más recién que nosotros recordemos de nuestra infancia, los 3, los 4 años, 5, 6 años, qué patrones de conducta empezamos a tomar. Esto me genera gusto, esto me genera placer, entonces esto lo adopto como algo para mí, como algo bueno. Esto no me genera nada positivo, esto no me genera placer, esto genera aburrimiento, disciplina en exceso. No, no, no. Los procesos de la conciencia empezaron a dormirse, empezaron a perder fuerza y fue nuestra personalidad la que empezó a coger la mayoría del tiempo. Veamos la educación. Si nosotros hacemos un estudio minucioso de las horas del tiempo de nuestra existencia que duramos estudiando, no estamos diciendo entonces que no se deba estudiar, esto ya es cada uno de nosotros, va a decir a observar. ¿No? Y en función de esas horas del estudio, de la educación, ¿qué cositas se desarrollaron? ¿En el colegio realmente íbamos solamente a tomar clases o qué otro tipo de distracciones que tomamos como patrones de conducta, de que la amiguita aprendió a fumar y me enseñó a los 13 años y desde ahí tengo el vicio, o desde los 15 años entonces me iba a tomar esto, o empecé a probar el alcohol de esta forma, o el vino, o el aguardiente, bueno, lo que sea, y ya desde ahí seguí con ese patrón de conducta. En el caso, bueno, de los chicos y las chicas hoy en día, la pornografía. Se empieza con la curiosidad hacia los 12, 13, 14 años y desde ahí ya mi compañero me comparte pornografía y desde ahí ya me volví un consumidor de pornografía. Entonces ahí podemos darnos cuenta, por ejemplo, en el colegio, qué cositas se fueron aflorando, fueron robusteciendo y nos las trajimos a vivir hoy en día a nuestros 30, 35 años, seguimos con esas cosas y antes seguimos dándole más alimento. Veamos el oficio. No es lo mismo la personalidad de un abogado a la personalidad de un médico. Recuerdo una persona que estaba estudiando derecho y en primer semestre le decían, no, es que para ser un buen abogado tiene que tener mala cara y ser bravo todo el día. O sea, vea el concepto que tenía esta persona y que ya le estaba enseñando a los demás. No, un abogado puede ser alegre, puede ser buena gente, puede incluso en algunos momentos si dejara manifestar su conciencia, podría aplicar una justicia muy diferente en muchos aspectos. Pero entonces todo esto de los oficios es la personalidad. Sí, no es lo mismo el comerciante, al estilista, al que está en la parte de construcción, son cosas muy diferentes. Entonces, de acuerdo a la personalidad que nosotros estemos desempeñando en este momento, al oficio que estemos desempeñando en este momento, miremos cómo nuestra personalidad ha dado ese matiz, qué coloración tiene, cuál es el rasgo psicológico. Y también miremos que hay una base de la personalidad que lo estábamos diciendo, el engreimiento y la vanidad. Por engreimiento y por vanidad, siempre en función de las apariencias, nosotros nos estamos comparando con todo el mundo y estamos estratificando, ¿sí? Entonces lo mismo, que este es de determinada profesión o determinado oficio, no, entonces ya se siente, por el oficio simplemente ya lo ve como inferior. ¿Sí? O sea, hay muchas cosas. ¿Y cuál es la realidad que nosotros, pues más adelante de la conferencia 15, lo veíamos en el tema número 24, que la realidad es interna, la realidad no es de apariencia, ¿sí? Y es muy curioso, historias también que pues, llegan a uno. Hay una persona totalmente autorrealizada en un lugar en Sudamérica, con las manos de trabajador de campo y demás, con la cara enrojecida y quemada del sol y hablaba normalito y todo, parecía un campesino y era un ser autorrealizado, ¿sí? Y cualquier persona diría, esto es un simple campesinito o una simple persona ahí humilde. Y entonces, ¿cuál es la realidad? La realidad supera toda la apariencia, ¿sí? Por eso es que todo esto nos está envolviendo en apariencias y nos enreda.
Y ahí lo que decía Meli, el tiempo el cual le invertimos cada una de las cosas, ¿sí? ¿Cuánto tiempo entonces perdimos verdaderamente, horas perdidas, aprendiendo cosas que pues, realmente estaban era alimentando el ego? ¿Sí? Esa era también la reflexión que hacíamos desde el tema número uno. Y más ahora la parte hasta de las creencias, ¿sí? Nosotros tenemos una apariencia también de acuerdo a donde estamos ubicados hasta con nuestro anhelo espiritual. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la personalidad? O sea, no, o sea, quiero que me entiendan, no es para atacar a nadie, sino la realidad psicológica y la realidad interna de cada uno, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería la personalidad del católico o la personalidad del cristiano o la personalidad bueno, de metafísico, la personalidad del gnóstico, la personalidad del desconocimiento de sí mismo? ¿Sí? Eso es una cosa, eso es una apariencia, pero ¿cuál es la realidad que está detrás de la creencia? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto tiempo tal vez digamos, invierte en aparentar que está bien en la creencia en la que se está? ¿Y cuál es la realidad de su trabajo interior y de lo que ha liberado de conciencia y del control de sí mismo y bueno, y de todo su proceso interior? decir que entonces ahí en vez de mirar o sea, de estar aparentando más bien cuánto tiempo vivimos aparentando y más bien por qué no miramos a ver cómo podemos dejar expresar la conciencia. Ujú. En el tema de las creencias por personalidad, a veces nos negamos la oportunidad de abrir nuestra mente, de dejar expresar la realidad de muchas cosas. Uno habla con alguien de iglesia y es una persona que definitivamente no puede aceptar que exista el desdoblamiento astral o le parece blasfemia que uno hable que el Cristo es la semilla que mora en la energía creadora sexual. Entonces, todas estas creencias nosotros debemos mirar cómo nos han formado también nuestra mente, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestras emociones, porque cada uno de estos aspectos de la personalidad moldean también nuestra energía. La salud, bueno, los documentos, todo esto está relacionado con la personalidad. Veamos, por ejemplo, perder un diploma. Tener el diploma de la universidad y que se nos queme, uy, eso es un sufrimiento, que se nos pierda. Todos esos documentos están relacionados, la cédula, la tarjeta de identidad. Realmente para la sociedad somos es un documento, un número más, pero ¿cuál es la realidad interior de cada uno de nosotros? Es eso lo que nosotros debemos mirar, las modas, el tipo de modas que hemos tenido en esta existencia. Ah, sí, en los 90 esto, eso hacia los 2000 esto, tuve el pelo de tal color, el pelo de esto, me hice esto, me organizaba así, me vestía así. Todo eso, ¿para qué? Para que nosotros digamos, Dios mío, de 30 y pico años que tenemos, 15 años ha sido en esto, 10 años en esto, no, todo ha sido la personalidad. Por eso hay personas que cuando tocamos estos temas, esta conferencia de ego, personalidad y esencia, se choquean mucho y dicen, o sea que entonces tengo que dejar de ser lo que soy. Bueno, lo que vamos a hacer es un cambio, una transformación, porque estamos equivocados pensando que somos lo que realmente no somos. Nosotros dentro de sí mismos tenemos muchísimas cosas latentes por rescatar una sabiduría, pero a través de todos estos aspectos es que nosotros hemos estado ahí como, digamos, creyendo realmente lo que no se es. Sí, también, por ejemplo, en el sentido de las relaciones, Meli lo estaba diciendo antes, contaminamos muchas de las cosas y muchas de las obras que hacemos, ¿sí? Entonces, por personalidad, puede que, o sea, hasta tengamos relaciones, o sea, sociales, con personas que definitivamente, pues, no van a alimentarnos nuestra conciencia o no necesitaríamos, digamos, relacionarnos con ellas, pero por personalidad, entonces nos metemos así, 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 se vuelve hasta muy hipócrita, ¿no? Por eso está la cuestión de las amistades también. El conflicto de intereses tan terrible que existe en la amistad, ¿sí? Puede la persona decir, no, 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 es que yo soy muy buen amigo, no, yo sí sé lo que es la amistad, bueno, pero a ver, si hacemos una pausa y vamos a revisar todas nuestras amistades y el por qué tenemos tal y cual amistad y en qué se fundamentó tal y cual amistad, que de por sí también, pues eso, este tema lo tocamos en la conferencia de PASEA número 26 del mundo de relaciones, y ahí nos vamos a dar cuenta que eran cosas hasta muy aparentes y otra vez lo diré, muy hipócritas. Sí, nada que hacer.
Bueno, las amistades, la apariencia, por aquí está la presentación personal. Alguien puede decir, "Uy, ¿cómo así? Entonces que debemos andar como chandas". No, no es eso y ese es el error que también se cae a veces en escuelas de tipo metafísico, de tipo espiritual, donde entonces la persona sale con sandalias y se deja crecer el pelo y no se peina y se pone batas. No, ese no es el objetivo. Debemos tener una presentación personal. ¿Cuál es el problema? Que ya nos metemos en un sufrimiento cuando no encontramos la hebillita que combina con el anillo y con el color del labial y con la blusa y con el tacón o con el bolso. Eso ya es demasiado egoico y hace parte de toda la apariencia. La presentación personal busca es que nosotros realmente tengamos una forma educada de presentarnos hacia los demás, la forma en que nos expresamos. Recordemos también nuestros pensamientos y nuestras emociones. Aquí podemos hacer un ejercicio y es que nosotros hiciéramos de cuenta que el otro pudiera ver nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Ah, eso sería muchísimo más valioso que estar muy bien presentados, pero por dentro Ujú. pensando mal del otro, desollándolo vivo, maltratándolo en la cueva psicológica. Entonces el objetivo es que nosotros podamos realmente pulirnos con los cuatro rectos, cómo estoy pensando, cómo estoy sintiendo, qué estoy hablando y cuáles son mis obras. La profesión, la ocupación, pues bueno, ya lo habíamos explicado. El cargo, por El ejemplo, cargo, otra vez lo mismo con la vanidad del engreimiento. Entonces, por el cargo que se tiene, ya la persona, mejor dicho, se cree dueña de tales cosas o se cree por encima, pero ya en exceso de tal o cual persona, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que mirar también, cómo nos duerme la conciencia y cómo nos autoengaña con esa apariencia. Igual miren cómo es de curioso. Pues, conocí una persona que era gerente de un banco, ¿sí? Y él, bueno, no, él era bien fuerte y demás, pero después de ser gerente de un banco, fue y empezó a trabajar manejando una buseta, ¿sí? Y ya él era hasta, ahí sí ya era, mejor dicho, súper sencillo y demás. Digo. Entonces miren hasta el cargo cómo influenciaba el permitir aflorar ciertos defectos y otros no. ¿No? bueno, claro que también hay casos, ¿no? Hay personas que tienen muy buenos cargos y son muy humildes. Esto va de acuerdo a las virtudes y a los valores que nosotros tengamos. Estos son unas pistas para que nosotros tomemos lo que lo que uno diga, uy, como que por ahí sí me pegó esto. Otras cosas uno dirá, no, sencillamente yo me considero humilde. Bueno, pues entonces démonos la oportunidad de poder entender. Las diversiones, qué tipo de diversiones tenemos. Hay personas que son, mejor dicho, de sol, playa, cosas extremas, eso también crea una personalidad, se afloran ciertos defectos psicológicos como el yo temerario, el yo que le gusta, mejor dicho, experimentar la adrenalina. Hay cositas ahí donde nosotros estamos vaciando también energía vital en todos estos procesos. Pero como la persona entonces por personalidad, es un ejemplo, no, mis diversiones son el golf, bueno, sí, o sea, el croquet, bueno, no sé, eso también está relacionado con todo ese movimiento del orgullo y de toda la falsa personalidad. Asimismo, bueno, vamos a mirar el aspecto de la comodidad. Nosotros en un punto, digamos que hay cosas que van a ser valiosas para el desenvolvimiento de nuestra vida y demás, ¿sí? Pero miren que por envidia, porque, uy, el otro ya tiene esto otro, entonces yo pienso que no, que me faltan más comodidades y demás, entonces hasta por personalidad uno se da cuenta y se ha dado cuenta que las personas puede que les falten cosas que de verdad necesitan, pero por personalidad prefieren invertir en otras cosas. A uno le pasa eso, ¿sí? A uno le pasa, uno prefiere invertir entonces en esto otro, pero hay cosas que son más urgentes. Entonces ahí volvemos a lo mismo, los patrones de conducta que hemos adoptado porque estamos en cierto lugar, estamos en cierta empresa, tenemos ciertas amistades y algo muy importante que nosotros debemos tener en cuenta es que lo que nosotros tenemos adentro, así es que vibramos. Nuestro nivel de ser, nuestro nivel de conciencia, vamos a irlo observando en la medida que vemos también nuestro entorno. A veces las personas dicen, no, pero ¿por qué llega a mi vida personas traicioneras o personas mentirosas o esto? Bueno, pues entonces vamos a estudiarnos a nosotros mismos para darnos cuenta qué es lo que debemos empezar a sacar de adentro de nosotros para comprender y así posiblemente llegar a eliminar el defecto psicológico. Aquí también vamos a ver los vicios, ¿m? El cigarrillo, el alcohol,
cierto tipo de vicios más fuertes ya con la droga. También están los vicios de perder el tiempo, de la ociosidad. Vicio es todo lo que nos quita a nosotros la voluntad. Conozco una persona que tiene un vicio de comprar y comprar cosas y sale a comprar y así llueva, relampaguea, pase lo que pase, pero ella sale a comprar. Eso es un vicio también que no se ha dado cuenta que es algo relacionado con la ansiedad. Veamos la ociosidad también Y cómo se relaciona. bueno, y como está alimentando la personalidad, le está quitando tiempo para la conciencia, Mm. le está quitando tiempo para otras cosas que pues podría invertir inclusive. Cuando nosotros empezamos a darle fuerza a la personalidad, se hipnotiza la conciencia. Entonces uno empieza a querer verse así, a querer esto, lo otro, uy, no, vea cómo me veo de bien con esto, mire. ¿Y qué pasa? Que nos hipnotizamos con esos jugueticos pasajeros de la naturaleza y hace que realmente perdamos también como ese ánimo de tomarnos un tiempo valioso para que nosotros podamos ir a reflexionar, a meditar, a hacer algunas prácticas, poder empezar a invertir mejor nuestro tiempo. Por ejemplo, acá con las reuniones sociales. Bueno, vamos a reunirnos, pero reunión social es que reunión social, bueno, digamos que entre comillas, hacia la parte del trabajo sobre sí mismos, hacia el desarrollo interior, ¿sí? Hacia el tiempo que vamos a ir ganando para el ser. Hay algunas reuniones sociales que nosotros pues estamos, digamos, desperdiciando mucho tiempo, ¿sí? Hay otras que podemos optimizar el tiempo. Si ya, o sea, si ya vamos a tener que estar en determinada reunión, bueno, autoobservémonos en esa reunión a ver qué se nos mueve. Vamos a descubrir una serie de cosas porque ahí también está el gimnasio psicológico, ¿sí? Pero bueno, hay otras cosas que sí definitivamente pues podemos no, digamos, no invertir tanto tiempo en ciertas cosas. ¿Qué vamos a, cuáles eran digamos, las dos cosas urgentes para empezar a trabajar la personalidad? Las dos cosas urgentes para empezar a trabajar la personalidad es porque primero, lo que decíamos al principio, dejar de ser quien creemos que somos. ¿Sí? No, considero que soy buena persona, considero que soy esto. Bueno, listo, puede pensar de sí mismo y puede considerarlo, pero es muy bueno que vaya y entonces lo reflexione, que vaya y entonces pueda pulir cada una de esas cositas y se va a dar cuenta cómo va entonces a ir aflorando la conciencia más porque no la dejamos aflorar. Y lo otro es porque la personalidad nos mantiene quitándonos el tiempo para la conciencia, ¿sí? Y por eso también es urgente trabajar la personalidad. Hay muchas cosas que definitivamente la personalidad no nos deja el tiempo para nuestro trabajo interior, ¿sí? Entonces, por eso también, por esas dos cosas y por el hecho de uno sentirse bueno simplemente porque es el freno mecánico, es que debemos empezar a observar cada una de las cosas de una forma más real. Un defecto psicológico que siempre está, digamos, como llevando la vocería con la personalidad es el orgullo. Nosotros podemos empezar a observarnos en las diferentes relaciones con las personas, como decía Camilo ahorita, en las relaciones sociales, y vamos a observarnos y vamos a darnos cuenta que hay muchas cositas que nosotros hablamos, que pensamos, que mostramos, y es por personalidad. Entonces es necesario que empecemos a mirar ese orgullo. La idea es que pasemos de una personalidad activa hacia el ego a una personalidad pasiva. Es una personalidad receptiva hacia mirar cómo se puede comprender, cómo se puede llegar al origen, al fondo de las cosas. La personalidad siempre la vamos a necesitar. Pero ¿cuál es el problema de la personalidad? Que siempre nos va a ir hipnotizando. Es un hipnotismo completo. La idea es que nos busquemos esa sencillez dentro de nosotros mismos, pero sencillez no es como lo que decía ahorita, entonces no bañarnos, no arreglarnos, andar todos así pues achilados, no, ¿no? Es uno expresar esa sencillez de la conciencia. Hay algo que dice que es muy cierto, que menos es más. A veces queremos tener muchas cosas o mostrarnos con muchas cosas y es cuando menos felicidad realmente podemos hallar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la personalidad y todo nuestro ego siempre va a querer más. La conciencia no necesita cosas materiales, no necesita aparentar. La conciencia sencillamente busca empezar a expresarse. Entonces, en la medida en que todos nosotros empecemos a estudiar, por ejemplo, estos aspectos de la falsa personalidad,
vamos a ver que van a salir miles de detallitos más, otras cositas que nosotros, que serán de nosotros mismos, que diremos, uy, vean mi personalidad con esto, con esto, con esto. Esa es la idea, ir como agrandando más ese estudio, ir siendo más profundos con nuestra propia reflexión y con nuestra propia vivencia de nuestro mundo interior. Así es, porque o si no, entonces nosotros nos quedamos con una apariencia de trabajo interior, ¿sí? Entonces, a la final, así como teníamos la personalidad en el anhelo espiritual en el que estábamos, si cambiamos bueno, a que llegamos a estos temas y empezamos a querer meternos con la práctica y todo, pero si no nos metemos bien de llenito a eliminar nuestros defectos, hacer los tres factores de la revolución de la conciencia, pues simplemente también aquí va a haber una apariencia que es la personalidad que se monta de acuerdo a lo que quiere mostrar en este lugar, así como en cualquier otro lugar, ¿sí? Y esto aplica a todo, ¿sí? La apariencia, entonces, yo tengo tal profesión y entonces cuando estoy con los que tienen la misma profesión, entonces quiero aparentar triunfo, quiero aparentar esto. Lo mismo pasa, por ejemplo, acá, ¿sí? Entonces, entre compañeros del grupo de conocimiento o demás, o que tienen este conocimiento, entonces también en un punto se monta la personalidad y se quiere aparentar avances, se quiere aparentar un poco de cosas, pero ¿qué es lo real? O sea, la cuestión es lo real y no hay necesidad ni siquiera de querer mostrarlo o aparentarlo, ¿no? Eso es lo que veíamos más adelante en la vida del nivel del ser, eso es de instante en instante, ¿no? Entonces hay muchas virtudes que son de la conciencia, la belleza. ¿Cuál es la verdadera belleza? Nosotros, en el caso de las mujeres, cambiamos la belleza de nuestro ser, de nuestra conciencia, de esa parte interior de cada una de nosotras por una belleza externa, por una apariencia, por una forma, por querer despertar en otra persona envidia, a veces entre las mismas mujeres o entre los varones, entonces quiero ser sexy o quiero ser, ¿por qué ser sexy o seductor es lo importante? O sea, ¿qué es lo que nosotros buscamos detrás de todo esto? No es dejar de vestirnos o no es dejar de pasarnos un labial o una pestañina, no. La cuestión es que nosotros miremos cuál es esa parte interior. Ahí vamos a darnos cuenta que la verdadera belleza no va a tener nada que ver con la apariencia. Habrán personas que físicamente sean muy agraciadas, pero a veces la persona dice, no, esta persona se ve que es como mala, se ve que le falta amor. Y hay personas que no son tan agraciadas físicamente, pero tienen una belleza interior que hace ver muchísimo más hermosa a esa mujer o a ese varón que cualquier persona o cualquier reina de belleza que no tenga ni siquiera un ánimo por despertar la conciencia. Veamos la amistad. El tema de la amistad no es no tener amistad porque es de la personalidad, no. ¿Qué es la amistad para nosotros? La amistad tiene muchísimas cosas maravillosas, la forma de prolongar las virtudes de nosotros a través del ejemplo. La espiritualidad también es algo que no es de la personalidad, la espiritualidad No es creencia. no es, sí, no es de la personalidad, no es una creencia, no es una religión, la espiritualidad es el derecho que tiene la conciencia de manifestarse en muchas cosas. Veamos la felicidad. ¿Cuál es la verdadera felicidad? Para la personalidad, la felicidad es el Son dinero, cargos, exactamente, comodidad, comodidades. todas esas cosas, ¿sí? Pero ¿cuál es la verdadera felicidad? Nosotros nos hemos preguntado, uno puede hacer el ejercicio, a veces uno en su vida hace una pausa, hace un par y uno dice, bueno, tengo esto, he logrado tal cosa, he logrado tal meta material, tal, pero siento un vacío en mi vida o no me siento feliz, a veces me siento amargado o amargada. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, ¿por qué estamos tan vacíos? Esa felicidad la estamos buscando afuera cuando podemos encontrarla adentro. Y así con muchísimas más cosas que cada uno de nosotros va a ir a sacar con la sabiduría, la libertad. ¿Qué es la libertad para cada uno de nosotros? Para ir mejor dicho, a divertirme, a los vicios, ¿cuál es la verdadera libertad? Uno a veces dice, quiero ser grande, mayor de edad o sea, los documentos, la edad, ahí vemos la personalidad, para ir a llegar tarde a mi casa, para emborracharme, para no darle explicación a nadie. Pero ¿cuál libertad puede tener uno cuando es esclavo de un defecto del alcohol o del cigarrillo o del ocio, o como la persona que les decía que es ansiosa y ella busca salir cada nada a mirar qué puede comprar? No tiene ninguna libertad, es una esclavitud del propio ego y eso es un sufrimiento. Entonces ahí vamos a ver que hay virtudes maravillosas que tanto el hombre como la mujer podemos tener,
pero están empañadas por todos estos aspectos y por todo este hipnotismo de nuestros defectos psicológicos. Así es. Entonces, ¿qué carga psicológica hemos invertido en cada una de estas cosas y por qué le hemos dado tanta importancia? Entonces, pues porque es que la personalidad ha generado y genera siempre eso. ¿Y cómo vamos a ir trabajando cada una de esas cosas para que salga la parte consciente, para eliminar cada uno de nuestros defectos, que no sea simplemente esa apariencia, esa fachada que tenemos todos? No, sino que verdaderamente estemos haciendo un trabajo sobre sí mismos, ¿sí? No es el hecho entonces porque ya estamos, por ejemplo, no, ya estoy acá dictando conferencias y demás, entonces ya, mejor dicho, ya estoy verdaderamente con tanto por ciento de conciencia despierta. No, no, eso es fruto de un trabajo interior, eso no es una apariencia, ¿sí? Y vemos que por personalidad, en un punto, es que las personas llegan y se sienten como mal y demás, y viene entonces la mitomanía, y entonces salen a aparentar el avance interior. Y bueno, eso no deberíamos nosotros, por eso todos los días tenemos que trabajar sobre eso mismo. Por eso es importante que observemos la personalidad. Si no trabajamos sobre sí mismos, andaremos dormidos sin saber ni el por qué. Es muy triste que lleguemos al ocaso de nuestra existencia y nunca podamos experimentar lo verdadero del amor, de la belleza, como decía ahorita, de la amistad, de la conciencia. La conciencia tiene cosas maravillosas, pero si nosotros seguimos hipnotizados ahí, dormiditos, con todos los jugueticos de nuestra personalidad, pues ahí vamos a estar de existencia en existencia hasta que por fin lleguemos en un punto y que queramos despertar nuestra conciencia. Entonces este tema es muy importante para que cada uno de nosotros empiece a mirar cómo identifica esa personalidad y cómo esa personalidad le ha ido restando la fuerza a la conciencia. Y que nos demos cuenta que hay un trabajo por hacer y que ese trabajo por hacer no es otra vez, una y otra vez, no es simplemente por estar, no es simplemente, no es que, no he cometido ciertas cosas, bueno, pero ya se ha dado cuenta, de pronto no las ha cometido, es por el freno de la personalidad, pero no quiere decir que es que no tenga ciertos defectos en su interior. Muchos de nosotros nos vamos a dar cuenta que hemos querido hacer daño, que hemos querido adulterar, que hemos querido dejar la lujuria, mejor dicho, aflorar, robar, bueno, un poco de cosas, pero por personalidad nos hemos frenado. Quiere decir que hay un trabajo que hacer para que sea consciente, que en un punto entonces la persona se va a dar cuenta, ¿no?, de muchas de las cosas que sí definitivamente han sido es por la personalidad, no por conciencia. Para recibir. Bueno, entonces, para recibir el audio del tema, el PDF, esta imagen, para que ustedes mismos también la hagan, nosotros también la hemos hecho y con más cositas que uno dice, bueno, esto es de mi personalidad. Cuando empecemos a meternos con eso, vamos a darnos cuenta lo curioso que es empezar a dejar de pensar lo que nosotros creíamos que somos. Vamos a ver qué realmente es el tiempo que le hemos botado a todos estos aspectos de la personalidad. Vale la pena que cada uno en la práctica entonces haga ese muñequito y miremos a ver cómo vamos a irle quitando esa fuerza. Pueden ingresar al grupo, el número que aparece en WhatsApp, nos pueden escribir cualquier inquietud con esta práctica o con otras prácticas, con muchísimo gusto, hasta donde podamos colaborar lo haremos, recordando también siempre volvernos muy prácticos con preguntarle a nuestro ser, a nuestra conciencia. Tenemos esa parte superior de nosotros que está ahí esperando para darnos esa sabiduría y esa guianza interna. Así es, igual este diagrama acompañado de otro diagrama, ya los tengo, nomás es que ustedes me escriban y inmediatamente, lo tengo inclusive ya en el WhatsApp, apenas ustedes me escriban, de una vez se los puedo compartir, porque pues el audio sí estoy un poquito atrasado con los audios, pero en ese sentido sí lo puedo de una vez compartir, con mucho gusto. Bueno, ahora sí, si hay alguna inquietud o algo que esté registrado en los comentarios, pues la idea es darle respuesta con mucho gusto hasta donde podamos. Bien, entonces no sé de pronto qué inquietudes se tengan. Un saludo para Natalia, para Yorleni, para Edgar, eh, que tal vez alguna otra inquietud se tenía. No sé si acá en la, no sé si acá en la otra plataforma había alguna inquietud. Andrés López tiene una pregunta acá.
Dice, ¿cómo empezar a trabajar entonces la personalidad correctamente sin caer en el autoengaño? Bueno, es una muy buena pregunta. La idea es que cada uno empiece a observar, ¿sí? Ciertos aspectos, que cada uno se sincere consigo mismo, no con nadie más, sino consigo mismo, de cómo es que verdaderamente o en función de qué ha tomado ciertas decisiones para ciertos actos, ¿sí? Recordemos que en este tema, que era el número 15, abríamos con que hay tres tipos de actos: actos del ego, que son las recurrencias, estaban los actos llamados de accidentes, y estaba el tercer tipo de actos, que son los actos conscientes. ¿Sí? Definitivamente, si no hacemos un trabajo interior, si no estamos en plena vigilia, si nosotros no hemos, digamos, pulido todo ese proceso de la autoobservación para darnos cuenta quién es el que está decidiendo en nuestro interior, pues muy seguramente por personalidad hemos dejado de hacer muchas cosas, pero no quiere decir que tengamos la virtud, ¿sí? Podemos tenerla. Entonces ahí es donde la idea es pulir cada una de las cosas y rescatar eso valioso. ¿No? Así es que correctamente lo vamos a hacer sin autoengaños. Sin autoengaños, muy francamente, hay unas bases que, por ejemplo, con estos diagramitas que están, va a rendir, digamos, se pueden enfocar, si se van a poder enfocar y van a coger su vida y van a mirar enfocándose en ciertas cositas para empezar a ver. Ahora, la idea no es que esto se forme o se torne de forma intelectual, ¿sí? La cuestión es que ustedes puedan ganar esa autoobservación, ¿sí? Antes de ir a observar cada una de esas cosas, ustedes hacen el cierre, le piden al padre y a la madre, si pueden relajarse un poquito, pues se relajan y listo. Y entran a la práctica con muy buena mística, con muy buen ánimo, autoobservando cada una de esas cositas, ¿sí? Y van pidiendo muerte durante, ¿sí? Y después. Y listo. Y cada uno de ustedes va a ir viendo interiormente qué cositas les faltaron, qué cositas entonces tienen más urgentes, ¿sí? A veces llega un chispazo bien tremendo y uno dice, uy, no, increíble. Definitivamente esto no lo hago es por personalidad, pero tengo ese defecto más crecido y escondidito ahí. Entonces cada una de esas cosas es para trabajar correctamente este aspecto que es la apariencia de nosotros mismos, acabar con lo que verdaderamente somos para que aflore la parte consciente. Escondido se alimenta más el defecto. Bien, entonces si no hay más inquietudes, los invitamos a la próxima práctica. Vamos a ver si lo enfocamos hacia los tres factores o entramos ya a lo que es la charla interior y la canción psicológica. Vamos a dar como unas pautas o unas pistas para que nosotros aprendamos a sacar, que es tarea muy difícil, sacar esas personas que tenemos en nuestra cueva psicológica, pero no imposible. Entonces la idea es que tengamos todo el ánimo y todo el valor para aprender a perdonar. Vale, Mary, muchas gracias a Magdalena Lourdes, que también nos está acompañando, muchas gracias a Lidia, a Alexander. Bueno, entonces que estén muy bien, me despido con esta invitación que dejamos de participar acá en el grupo de habla hispana y participar de cada uno de los temas que están acá. Hasta luego, muchas gracias.